El tema a tratar se denomina aleaciones de cobalto o estelitas. Espero que este video les ayude a comprender más acerca de las herramientas de corte que se utilizan en la actualidad, y en especial a la aleación de cobalto o también llamada estelita, de la cual hablaremos, dando a conocer algo de su historia, características, composición, propiedades, ventajas y algunos ejemplos. Comenzaremos diciendo que las aleaciones de cobalto fueron desarrolladas para reducir la diferencia entre aceros de alta velocidad y carburos, aunque su dureza es comparable a temperatura ambiente con las herramientas de acero de alta velocidad. Las herramientas de aleación de cobalto conservan su dureza a pesar de un aumento de temperatura y se pueden utilizar con una mayor velocidad de corte, de hasta un 20% más que las herramientas de acero de alta velocidad. A diferencia de los aceros de alta velocidad, que pueden ser tratados térmicamente para obtener la dureza deseada, las aleaciones de cobalto son duras en las condiciones de colada y no pueden ser ablandadas o endurecidas por tratamiento térmico. Hablaremos algo de historia. Elwood Haynes fue el que descubrió a las estelitas o aleaciones de cobalto. Elwood Haynes nació el 14 de octubre de 1857 y falleció el 13 de abril de 1925. Fue un estadounidense inventor, metalurgista, pionero automotriz, emprendedor y empresario. Él inventó las aleaciones estelitas y las aleaciones magnesíticas del acero inoxidable y diseñó uno de los primeros automóviles realizados en los Estados Unidos. Es reconocido por haber creado el primer diseño americano de automóviles que era factible para la producción en masa, y con los hermanos Apperson formó la primera compañía en Estados Unidos para producir automóviles rentables. Él hizo muchos avances en la industria automotriz. Al principio de su carrera, mientras servía como superintendente de las compañías de gas y petróleo en Indiana, Haynes inventó varios dispositivos importantes para el avance del gas natural de la industria. Cuando trabajó para el gas natural de Indiana Oil Company, supervisó la construcción del primer gasoducto de larga distancia de gas natural en los Estados Unidos, que conecta Chicago con el Trenton Gas Field, aproximadamente 150 millas de distancia o 240 kilómetros. Él comenzó a formar planes para un vehículo motorizado en la década de 1890. También probó con éxito su primer coche en la carretera. Eso fue el 14 de julio de 1894, y 8 años después de que el primer automóvil fue patentado en Alemania. Formó una asociación con Elmer y Edgar Apperson en 1896 para iniciar Haynes-Apperson para la producción comercial de automóviles, y le cambió el nombre Haynes Automobile Company en 1905 tras la pérdida de sus socios. Trabajó en el laboratorio de su empresa de automóviles para desarrollar nuevos metales resistentes a la corrosión para piezas de automóviles. Fue allí donde descubrió que la mezcla de tungsteno con cromo, acero y hierro formaban aleaciones fuertes y de peso ligero que eran impermeables a la corrosión y podría soportar temperaturas muy altas. Fue en 1915 cuando probó en aleaciones con 50% de carburos basadas en cobalto, cromo y tungsteno.
Ahí observó que estas aleaciones eran muy duras y resistentes a altas temperaturas, aproximadamente 800 grados centígrados. Pero además eran muy frágiles, por lo que siguió investigando. Gracias a estos descubrimientos formó Haynes Stellite Company para producir una de las nuevas aleaciones y recibió lucrativos contratos durante la Primera Guerra Mundial, por lo que Haynes se convirtió en millonario en 1916. Después de su muerte a causa de complicaciones derivadas de la gripe, su mansión Kokomo se convirtió en museo y está abierta al público, donde muchos de sus inventos y automóviles originales están en exhibición. El polvo de cobalto se utiliza principalmente en la industria pulvimetalúrgica como un elemento de aleación en la producción de imanes permanentes superaleaciones, las cuales son aleaciones que resisten altas temperaturas y también son resistentes a la fluencia. Aleaciones de temple superficial resistentes al desgaste, aceros de herramientas y troqueles y como aglutinantes en carburos cementados. Aproximadamente el 60% de la producción mundial de cobalto se origina en la República Democrática del Congo y en Zambia. El cobalto es un material importante para la industria pulvimetalúrgica, debido a su capacidad para mejorar las propiedades de alta temperatura de superaleaciones, la capacidad de corte de carburo sinterizado y aceros para herramientas de alta velocidad, y la tenacidad de los aceros de alta resistencia. En este informe hablaremos de 3 métodos para la producción de cobalto en polvo. Primero, hablaremos del procesamiento hidrometalúrgico. Segundo, de la reducción de los óxidos. Y el tercer método, mediante la atomización. El procesamiento hidrometalúrgico de cobalto incluye 3 principales pasos del proceso: la disolución química, o también llamada lixiviación, depuración, disolución y recuperación de metales. La producción de polvos de cobalto en la refinería de Cherry Corefco en Canadá en la actualidad asciende a 2.400 toneladas de cobalto por año, lo que representa aproximadamente el 10% de la oferta mundial. Además, este proceso es una parte integral de los pasos de purificación de la solución del proceso de refinación de níquel. Como la misma materia prima a la planta contiene valores tanto de níquel y de cobalto. Aquí mostramos un diagrama de flujo de este proceso, donde primero se alimenta con un mineral que tiene una mezcla de níquel y sulfuro de cobalto. También se agrega un líquido para lixiviar. Todo esto en el tanque de repulpa. Luego la pulpa se lleva a un tanque de autoclave en donde se agrega amoníaco y aire a presión para producir níquel soluble y complejo de sulfato de cobalto. Después, la pulpa es llevada a una lámina espesadora. Después de pasar por estos procesos, se lleva a la planta de separación de níquel y cobalto. Por un lado, se obtiene níquel líquido, que es llevado a la planta de refinación del níquel, y las sales de cobalto que quedan se van a un filtro. Se llevan los sólidos que quedan a un tanque de redisolución, luego se va a un tanque de conversión. Una vez que pasa por este proceso, el residuo oxidado es llevado a una reducción en autoclave, donde se insufla hidrógeno a presión. Luego se lleva a un tanque de expansión.
Luego se va a un filtro donde es lavado con agua y pasa por un secador giratorio. Con una parte de la recuperación de cobalto se fabrican los polvos de cobalto y otra parte se va a la fabricación de briquetas de cobalto, que antes pasa por un horno de sinterización. Para explicar mejor los pasos, vamos a ver cada uno de estos por separado. La lixiviación. La producción de cobalto en la refinería de Cherry Internacional comienza con la lixiviación de una mezcla de níquel y sulfuro de cobalto, obtenido a partir de Moa, Cuba. El proceso de lixiviación se basa en la lixiviación a presión amoniacal de los sulfuros para producir níquel soluble y complejos de sulfato de cobalto, llamados hexamina. La solución hexamina de lixiviación contiene una variedad de complejos de amina de sulfato de metal. Las condiciones de lixiviación se controlan cuidadosamente para maximizar la formación del complejo de hexamina cobáltico. Esto es crucial, ya que la eficiencia de la separación de cobalto posterior depende del hecho de que existe cobalto principalmente como el complejo de hexamina en la solución de lixiviación. La solución de lixiviación se transfiere después a la planta de separación de cobalto, donde el cobalto se separa como una sal de hexamina cobáltica cristalina pura. La solución rica en níquel, que queda después de la eliminación selectiva de cobalto, se dirige a la planta de níquel para otras etapas de purificación de solución y la producción de níquel en polvo en última instancia. Separación de níquel-cobalto. La base para la separación del cobalto del níquel es la separación y purificación del cobalto 3, sulfato de hexamina. El paso inicial de esta separación implica la precipitación de una sal de cobalto níquel-hexamina. Esta precipitación se efectúa mediante la adición de sulfato de amonio y amoníaco a la solución de lixiviación. La sal de cobalto níquel se disuelve luego en agua, seguida por la precipitación de sulfato de hexamina cobáltico, relativamente insoluble, mientras que el sulfato de níquel-hexamina, más soluble, permanece en solución. Esta eliminación selectiva de níquel a partir de la cobalto-níquel-hexamina, resultados de sal en el aislamiento de una sal de cobalto purificada. La sal de cobalto se recristaliza a continuación para eliminar adicionalmente cualquier contaminación de níquel. Después del lavado y la filtración, la sal de cobalto puro se volvió a disolver en una solución de sulfato de amonio. Recuperación de cobalto. La recuperación de cobalto 3 presenta en la solución de hexamina cobáltica pura a cobalto 2 se completa en un paso a que se refiere como conversión. La conversión de cobáltico hexamina a una amina de cobalto es una reacción de descomposición que se lleva a cabo mediante la adición controlada de cobalto metálico. Se añade ácido sulfúrico para neutralizar el amoníaco libre y mantener la relación molar de amoníaco al cobalto en aproximadamente 2,3 a 1. Después de la conversión y el ajuste de la concentración de amoníaco, esta solución es adecuada para ser eliminada a las autoclaves de reducción. El objetivo del proceso de reducción es la reducción química de amina de cobalto a polvo de cobalto. La reducción de cobalto es una operación por lotes que se produce en una autoclave de reducción en atmósfera de hidrógeno a temperatura y presión elevada.
El porcentaje de recuperación es 99,9% de cobalto, como vemos en la tabla. Tiene un 0,02% de níquel, un 0,005% de cobre, también 0,005% de hierro, azufre en 0,03% y carbono de 0,05%. El polvo tiene un porcentaje en cada tipo de malla. Vemos que la mayor se concentra en la malla 250 a 325. El segundo método para obtener cobalto en polvo es la descomposición térmica del óxido de cobalto. Una de las principales aplicaciones del polvo de cobalto es su uso como aglutinante en la producción de carburos cementados. La mayor parte de este polvo se produce por la reducción de óxido de cobalto con hidrógeno a temperaturas relativamente bajas, generalmente por debajo de 800 grados centígrados, para obtener el necesario grado de finura. Grados en polvo utilizadas en carburos cementados deben pasar a través de malla 325. Se requiere tamaño de partículas pequeñas debido a que el polvo de cobalto debe ser íntimamente mezclado con partículas de carburo de tungsteno para molienda con bola. Las propiedades típicas de la reducción de polvos de cobalto son las siguientes. El cobalto se encuentra en un 99,6%, algunas impurezas que tiene cobalto, y el análisis de malla, como podemos ver, son muy finos. El 99,6% pasa a la malla menos 400. Y por último tenemos el otro método para obtener polvo de cobalto, que es la atomización, que son los polvos atomizados de aleaciones de cobalto base. Encuentran amplio uso en aplicaciones de alta temperatura, aunque esta sección trata solo a recargue polvos. Aleaciones de cobalto base para aplicaciones de recubrimiento duros normalmente son los tipos de cobalto, cromo, tungsteno, níquel, carbono. Estos polvos son el gas que se atomiza para reducir la captación de oxígeno. Algunos fabricantes prefieren fusión de vacío y la atomización de gas inerte a través de fusión de aire seguido por la atomización de gas inerte, normalmente nitrógeno o argón. El contenido de oxígeno en estos polvos atomizados es significativamente menor a 1 ppm, aunque el nivel de nitrógeno puede variar de 600 a 2000 ppm. Fusión típica y atomización práctica requiere un estricto control para producir un producto de calidad. Las composiciones y durezas pueden variar y las aleaciones típicas se dan en la tabla allí mostrada. La información detallada sobre las aleaciones de template superficial lo podemos ver allí. Esta tabla básicamente es la composición y la dureza de las aleaciones con un template superficial a base de cobalto seleccionado. Como vemos, la mayor dureza se da en una aleación con 32% de cobalto, 17% de cromo, 2.5 de carbono, que es 53 a 55 ρ al C en la macrodureza nominal.
y se encuentran partículas duras que son diferentes carburos en cada aleación. Ahora vamos a comparar los valores de dureza en caliente de las aleaciones de cobalto con los materiales para herramientas de corte alternativo. Como vemos en la figura, aquí podemos comparar los valores de dureza de las aleaciones de cobalto con los materiales de corte alternativo cuando hay un aumento de temperatura. También observamos que los aceros de alta velocidad pueden trabajar aproximadamente a 500 grados centígrados y su dureza no cambia, pero una vez que pase esta temperatura su dureza va disminuyendo gradualmente. En las aleaciones de cobalto, cerámicos y carburos observamos que a pesar de que aumente la temperatura, la dureza no va a disminuir, va a seguir siendo la misma, pero las aleaciones de cobalto son más fáciles de obtener y menos costosas. Por eso es preferible que si trabajamos a una dureza entre 60 y 65 RC, nuestra temperatura aumenta, utilicemos las aleaciones de cobalto o también llamadas estelitas. Composición nominal para 2 grados comercialmente de aleaciones de estelitas. Como sabemos, las aleaciones de cobalto contienen una fase primaria de solución sólida rica en cobalto, que es endurecida por adiciones de cromo y tungsteno, por complejos duros o carburos refractarios de tungsteno y cromo. Debido a esto, en esta diapositiva vamos a hablar acerca de las similitudes y diferentes propiedades que tienen estas dos aleaciones estelitas que contienen una composición química diferente. Por ejemplo, la aleación Tantum G se recomienda para herramientas y piezas de desgaste para aplicaciones de corte de uso general, pues tiene mayor resistencia al desgaste que las aleaciones Tantum 144. Por otro lado, las aleaciones Tantum 144 tienen una mayor dureza que Tantum G y fueron desarrolladas para aplicaciones donde la resistencia a la abrasión es de suma importancia y donde hay poco o ningún choque o impacto. Tanto las aleaciones Tantum G y Tantum 144 tienen muy buena resistencia a los alimentos, en particular los que contienen ácido acético, los que las hacen muy adecuadas para los equipos de procesamiento de alimentos, especialmente las piezas que requieren una buena resistencia a la abrasión y la corrosión. El agua que contiene cloro e hipocloritos puede producir algo de corrosión y picaduras en las aleaciones Tantum G y Tantum 144. Además, estas aleaciones son atacadas por soluciones de ácidos fuertes, álcalis y soluciones de algunas sales de metales pesados, tales como el cloruro férrico, sulfato férrico y cloruro cúprico. También cuando se calienta el aire y trabajan el Tantum G y Tantum 144, se empañan tanto en las exposiciones de corta duración a 400 grados centígrados y bajan de peso apreciablemente a 750 grados centígrados o incluso más. Procesamiento. Las aleaciones de cobalto o estelitas son producidas en hornos eléctricos o de inducción, siempre usando una atmósfera protectora.
Si la estelita va a ser usada como herramienta de corte, se prefiere hacer una colada o vaciado en moldes de grafito permanente. Sin embargo, ellas pueden ser vaciadas en diferentes moldes, como cera prendida, moldeo en cáscara o en moldes de arena para producir formas especiales y complejas. Propiedades de la aleación Tantum-T. Dependiendo del molde donde se vierta la aleación fundida, va a tener algunas diferencias en sus propiedades. Como ejemplo tenemos las aleaciones Tantum-T, que fue fundida en un horno de inducción y colada en moldes permanentes y en moldes refractarios, los cuales nos dieron las propiedades mostradas en esta tabla. Las propiedades más resaltantes y que cambiaron dependiendo del molde fueron la dureza, la cual en el molde permanente fue de 60 a 63 Rowell C, y en el molde refractario estuvo solo entre 53 y 58 Rowell C. También la resistencia a la flexión, sus valores son diferentes. En el molde permanente fue de 2240 megapascal, mientras que en el molde refractario la resistencia a la flexión fluctuó solo entre 1030 y 1200 megapascales. Otro valor que varió fue el de la resistencia a la tracción. En el molde permanente estuvo entre 580 y 620 megapascales, mientras que en el molde refractario la resistencia a la tracción solo llegó a 450 megapascales. Y por último, la resistencia a la compresión fue mayor en el molde refractario, el cual fue de 2930 megapascales, y en el molde permanente fue de 2760 megapascales. Por lo tanto, es recomendable colar estas aleaciones en un molde permanente para tener mejores propiedades. Microestructura de aleación Tantum-T atacado con un reactivo Murakami. Esta imagen es una microestructura típica de una aleación Tantum-T vista con un microscopio a un aumento de 400x, la cual fue colada en molde de grafito permanente atacada con un reactivo llamado Murakami. El reactivo Murakami es la mezcla estándar de 10 gramos de hidróxido de sodio con 10 gramos de ferricianuro potásico diluido en 100 mililitros de agua. En esta imagen observamos una estructura dendrítica con matriz de cobalto, debido a que está en mayor proporción en la aleación, y la región interdendrítica rica en carburos de cromo, como se observa como los puntos negros. Como ya mencionamos sus propiedades en la diapositiva anterior, solo hablaremos de la dureza, la cual fluctúa entre 60 y 63 Rowell C, debido a que esta aleación la utilizamos como herramienta de corte. También debemos mencionar que esta aleación, a pesar que trabaje a distintas temperaturas, la dureza no va a disminuir sin la necesidad de realizarse un tratamiento térmico previo o posterior. Ventajas y desventajas. Estas aleaciones nos dan ciertas ventajas, como por ejemplo poder trabajar los materiales duros según velocidades de corte, donde por rozamiento se alcanzan temperaturas de 500 a 850 grados centígrados sin perder su dureza inicial, la cual está entre 60 y 65 Rowell C. Estas aleaciones no requieren ningún tratamiento térmico después de su fabricación. El afilado se realiza fácilmente con una muela
como todas las herramientas de acero rápido, a pesar de la dureza que tiene el material. Admite velocidades de corte desde 20 a 140 metros por minuto, manteniendo un valor aceptable de la dureza, hasta temperaturas cerca de 850 grados centígrados. También permite mecanizar a velocidades cerca del triple con respecto a las de los aceros rápidos, acompañadas de pequeños avances. Estas aleaciones de cobalto son superiores a los aceros rápidos en la mecanización de las fundiciones más duras y de los metales que ejercen fuerte desgaste sobre la herramienta. Lo dicho anterior fueron las ventajas. Ahora vamos a hablar acerca de las desventajas. A temperaturas inferiores a los 500 grados centígrados no es aconsejable su utilización, debido a que es una aleación frágil y a esta temperatura existe un mayor riesgo de rotura. La refrigeración de la herramienta debe mantener la temperatura en el intervalo adecuado. Existe un riesgo de oxidación debido a la temperatura a las que se funde, ya que contiene alto porcentaje de tungsteno y sabemos que este metal funde a 3422 grados centígrados. Aplicaciones. Las herramientas hechas de aleaciones de cobalto generalmente no se recomiendan para cortes de acabados suaves o muy rápidos. Las aplicaciones típicas de desgaste para estas aleaciones son tiras de desgaste para lijadoras de banda, las hileras de extrusión de cobre para cañerías extruidas de molibdeno y de varillas tungsteno de estampas en caliente, bruñidos, rollos, mandíbulas internas de mandril, casquillos de perforación y hasta cuchillos para cortar frutas, verduras o carne. Bueno, espero que este video les haya ayudado a comprender acerca de las propiedades de las aleaciones de cobalto. Gracias.